La sociedad de coste marginal cero, el Internet de las cosas, el procomún colaborativo y el eclipse del capitalismo. Escrito de Jeremy Rifkin. Primera parte. La historia no contada del capitalismo. Capítulo 2. Los cercamientos europeos y el nacimiento de la economía de mercado. La mejor manera de abordar la economía de la Europa feudal es verla como un complejo comunicación-energía de subsistencia. La capacidad de trabajo de siervos, bueyes y caballos conformaba la mayor parte de la matriz de energía. Los bosques europeos producían abundante energía térmica para calentar las viviendas y alimentar una metalurgia a pequeña escala. Con la excepción del clero y de unos pocos terratenientes que regenteaban las tierras señoriales, la población era analfabeta y la vida económica estaba ligada a las restricciones temporales y espaciales de la cultura oral. Con las antiguas vías romanas abandonadas y en mal estado, el comercio desapareció casi por completo entre los siglos VII y XII, lo cual conllevó que la vida económica se disgregara en miles de localidades aisladas cuya existencia primitiva se basaba casi por completo en una agricultura de subsistencia. Prácticamente toda la producción económica se destinaba al consumo inmediato y los escasos excedentes se intercambiaban en mercados locales para paliar algunas carencias de la vida cotidiana en las propiedades señoriales y en las pequeñas aldeas desperdigadas por el paisaje europeo. El procomún feudal. En Inglaterra y en otros lugares de Europa, la vida rural se organizaba en torno al procomún. Los señores feudales cedían sus tierras a campesinos bajo diversas formas de contrato. Los vasallos tenían garantizada la propiedad de las tierras de una generación a la siguiente y no podían ser desalojados de sus casas solariegas, pero los siervos no tenían tanta suerte y solo se les garantizaba una tenencia de las tierras que rara vez superaba las 3 generaciones. Pasado este tiempo, el señor podía imponer otras condiciones para el arrendamiento o no renovarlo. Los siervos no tenían prácticamente ningún derecho de tenencia y ocupaban las tierras a criterio del señor. Las condiciones de arrendamiento establecían que los campesinos entregaran al señor un porcentaje de su cosecha o que trabajaran las tierras del señor, además de las suyas, durante todo el año. Hacia el final del medioevo, y con la introducción de una economía monetaria limitada, los arrendatarios debían pagar un arriendo o abonar impuestos al señor para que el acuerdo siguiera vigente. La agricultura feudal presentaba una estructura comunal. Los campesinos unían sus parcelas en pastos y campos comunes que cultivaban entre todos. El procomún se convirtió en el primer ejercicio primitivo de toma de decisiones democrática de Europa. Los consejos de vecinos eran responsables de supervisar la actividad económica, incluyendo la siembra y la cosecha, la rotación de cultivos, el uso de recursos forestales e hídricos, y el número de animales que podían pacer en los pastos comunales. La noción feudal de las relaciones de propiedad era totalmente diferente de la actual. Concebimos la propiedad como una posesión personal exclusiva que se puede conservar o se puede intercambiar en el mercado. Pero en la economía feudal todo lo terreno era creación de Dios, y solo Él podía disponer de ello. A su vez, la creación de Dios se concebía como una gran cadena del ser, como una jerarquía de responsabilidades establecida con rigidez que iba desde los seres más insignificantes hasta los ángeles del cielo. En esta escala espiritual, cada ser debía servir a quienes tenían por encima y por debajo de acuerdo con unas obligaciones muy detalladas para garantizar el funcionamiento adecuado de la creación como un todo. En este marco teológico, la propiedad se concebía como una serie de tutelas o custodiadas bajo una administración piramidal que abarcaba desde el trono celestial hasta los campesinos que trabajaban las tierras comunales. En este sistema, la propiedad no era exclusiva de nadie y se repartía en esferas de responsabilidad de acuerdo con un código fijo de obligaciones. Por ejemplo, si el rey otorgaba tierras a un señor o a un vasallo, sus derechos sobre esas tierras seguían vigentes salvo por el interés concreto del que se había desprendido. Según Richard Shelter, historiador de Harvard, no se podía decir que nadie poseyera tierras. Todo el mundo, desde el rey hasta los arrendatarios, los subarrendatarios y los campesinos que las trabajaban,
tenían cierto dominio sobre ellas, pero nadie las poseía por completo. La economía feudal duró más de 700 años prácticamente sin cambios, pero hacia el siglo XVI unas fuerzas económicas nuevas empezaron a socavar el orden feudal, empezando en la Inglaterra de los Tudor y extendiéndose más adelante a otros lugares de Europa. Las tierras comunales se cercaron y se transformaron en una propiedad privada que se podía permutar en el mercado, en algunos casos con licencia del rey o bajo leyes del parlamento, y en otros casos por acuerdo entre los miembros de un procomún. El movimiento de cercamiento o acotamiento, considerado por muchos historiadores como la revolución de los ricos contra los pobres, se extendió por Inglaterra entre el siglo XVI y principios del XIX, alterando radicalmente el panorama económico y político. Millones de campesinos se vieron obligados a abandonar las tierras de sus antepasados y a trabajar por su cuenta en régimen de asalariados en el naciente mercado medieval. La primera oleada de cercamientos de Inglaterra se debió a dos fenómenos relacionados que se combinaron para socavar el orden feudal. En las primeras etapas, el aumento de la demanda de alimentos por parte de una población urbana cada vez más numerosa provocó una espiral inflacionaria que puso en aprietos a los terratenientes que ya tenían arrendadas sus tierras por un valor anterior a la inflación. Al mismo tiempo, una industria textil incipiente encareció el precio de la lana e hizo que fuera más rentable acotar las tierras comunales para dedicarlas a la cría de ganado lanar. Centenares de miles de familias campesinas desplazadas veían con impotencia a las ovejas paciendo en los pastos que muy pocos años antes habían sembrado de avena y centeno para alimentar a sus hijos. Mientras la gente pasaba hambre, a las ovejas no les faltaba alimento para surtir de lana a las fábricas textiles que se iban extendiendo por Inglaterra y el continente europeo. Tomás Moro captó el amargo espíritu de la época en Utopía, un ataque mordaz a la codicia de los terratenientes. Vuestras ovejas, que tan mansas eran y se solían alimentarse con tan poco, han comenzado a mostrarse ahora, según se cuenta, de tal modo voraces e indómitas que se comen a los propios hombres y devastan y arrasan las casas, los campos y las aldeas. La segunda oleada de cercamientos tuvo lugar entre 1760 y 1840, cuando la revolución industrial empezaba a extenderse por Inglaterra y el resto de Europa. La nueva economía trajo consigo una población urbana que crecía sin parar y necesitaba más alimentos. Los altos precios hicieron que los terratenientes acotaran el resto de sus tierras, poniendo fin de este modo a una larga transición que llevó a Europa de una economía rural basada en la subsistencia a una economía agrícola moderna regida por el mercado. Los grandes cercamientos y la nueva economía de mercado cambiaron la naturaleza de las relaciones de propiedad y de los derechos condicionales se pasó a la propiedad exclusiva. Durante siglos, las personas habían pertenecido a la tierra. Ahora, la tierra pasaba a pertenecer a las personas en forma de bienes raíces que eran negociables e intercambiables en el mercado abierto. La casa solariega pasó a ser un recurso comercial que se podía utilizar como fuente de capital y de crédito en la búsqueda de beneficios comerciales. El trabajo individual también se convirtió en una forma de propiedad personal que se podía comprar y vender libremente en los mercados de un mundo nuevo que se regía más por las relaciones contractuales que por las obligaciones comunales y la posición social. En Inglaterra, el cercamiento de las tierras no solo dio lugar a la noción moderna de las relaciones de propiedad que operan en los mercados, sino también a un sistema legal para supervisarlas. El intercambio económico era muy limitado en la economía feudal y rara vez se extendía más allá de las relaciones familiares y las comunidades de parentesco. A falta de un derecho consuetudinario y de unas leyes que lo acompañaran, la gente se resistía a vender y comprar propiedades fuera de su esfera social inmediata. En las comunidades de parentesco muy unidas, la palabra dada garantizaba la validez de los intercambios. En general, se reconoce que el régimen de propiedad privada hace que los mercados modernos sean viables, pero también es importante tener presente que un mercado anónimo con desconocidos que intercambian bienes y servicios no sería posible sin unas reglas de obligado cumplimiento.
Un régimen de propiedad privada plenamente operativo que actúe en los mercados exige un sistema legal respaldado por un sistema policial y judicial que garantice el cumplimiento de las obligaciones contractuales de vendedores y compradores. El ordenamiento jurídico inglés, que se desarrolló en paralelo a la transición de las obligaciones de propiedad del procomún feudal a los derechos de propiedad del mercado moderno, desempeñó un papel decisivo en la sustitución del orden antiguo por el nuevo. La mayoría de los historiadores señala la importancia que tuvieron el mercado de la lana y el desarrollo de un régimen de propiedad privada regulado por la ley en la transición de la vida feudal a la moderna economía de mercado. Pero también actuaron otras fuerzas económicas. Los antropólogos señalan que nuevas tecnologías agrícolas, como el arado de ruedas pesadas del norte de Europa, la sustitución de bueyes por caballos o las rotaciones de 2 a 3 campos que aumentaron la productividad agrícola en los siglos XIII y XIV, provocaron un crecimiento espectacular de la población, interrumpido temporalmente por la peste y el auge de la vida urbana. Los estudios históricos de aquel periodo también destacan los avances en la metalurgia y muchas innovaciones mecánicas como la leva, el resorte, el pedal, la biela, el cigüeñal complejo y el regulador, que sustituyeron el movimiento alternativo por el movimiento rotatorio continuo. Aunque todos estos avances fueron importantes, tuvieron un papel secundario en el mercado de un cambio más fundamental que dio lugar a lo que algunos historiadores han llamado revolución protoindustrial de la Edad Media. La aparición de la economía de mercado. La unión entre la revolución de la imprenta y la energía hidráulica y eólica a finales de la Edad Media impulsó la transición de la economía feudal a la economía de mercado, cambiando el paradigma económico y la construcción social de Europa. Sin embargo, muchos historiadores y teóricos de la economía suelen pasar por alto que la economía capitalista no surgió de la economía feudal, sino de una economía de mercado protoindustrial que ya existía en gran parte de Europa y más adelante de Norteamérica. Para ser justos, hay que reconocer que Adam Smith y Karl Marx mencionaron la energía hidráulica y eólica en sus escritos. Smith citó aquellas innovaciones en la generación de energía como ejemplo de la división del trabajo, y Marx contrastó la intermitencia de la energía hidráulica y eólica con la constancia de la máquina de vapor, que garantizaba un ciclo de producción fiable y continuo. Como otros intelectuales de la época, Marx tampoco distinguió la economía feudal de la economía medieval que surgió de ella, como revela su errónea sentencia. El molino de mano crea una sociedad feudal, el molino de vapor crea una sociedad capitalista industrial. El hecho es que la energía eólica contribuyó de una manera fundamental a que el poder del señor feudal pasara a la ciudadanía y a la creciente burguesía de la Edad Media. Marx también hizo referencia a la importancia de la imprenta, pero solo como medio para impulsar el renacimiento de la ciencia. La pólvora, la brújula y la imprenta fueron los 3 grandes inventos que dieron lugar a la aparición de la sociedad burguesa. La pólvora acabó con la clase caballeresca, la brújula descubrió el mercado mundial y fundó las colonias, y la imprenta fue el instrumento del protestantismo y de la regeneración de la ciencia en general, la palanca con más fuerza para crear los requisitos intelectuales. Con todo, ni Smith ni Marx parecieron entender que la revolución de la imprenta y la energía hidráulica y eólica eran mutuamente indispensables y que, juntas, crearon una plataforma tecnológica de aplicación general que hizo posible un cambio de paradigma económico que transformó el panorama social y político europeo. El molino de agua ya se conocía en la antigüedad y se hicieron experimentos con él en Roma, pero esta tecnología nunca se desarrolló lo suficiente para que pudiera sustituir la esclavitud humana como fuente de energía. A partir de los siglos X y XI, en Europa se produjeron unos avances tecnológicos que situaron la energía hidráulica en el centro de la vida económica. A finales del siglo XI, y según el censo de la época, había más de 5.600 molinos de agua en 34 condados de Inglaterra. En la misma época, Francia contaba con 20.000 molinos de agua,
o un molino por cada 250 habitantes. El impacto económico de esta tecnología fue espectacular. Un molino de agua típico generaba de 2 a 3 caballos de fuerza y podía hacer el trabajo de 10 a 20 personas. En un aumento asombroso de la capacidad energética, la energía generada por los molinos hidráulicos franceses era equivalente a la que podría generar una cuarta parte de la población adulta del reino. Aunque la mayor parte de los primeros molinos de agua fueron financiados y construidos por los terratenientes en los arroyos y ríos que atravesaban sus tierras, muchas ciudades europeas decidieron construir molinos propios para disponer de energía sin depender de los terratenientes. En zonas donde el agua era escasa, poco constante o estaba en manos de los terratenientes, muchos pueblos y ciudades recurrieron a la energía eólica. El primer molino de viento europeo se construyó en Yorkshire, Inglaterra, en 1185. Los molinos de viento se extendieron con rapidez por las llanuras de la Europa septentrional. Puesto que el viento sopla en todas partes, no solo en las tierras señoriales, y es gratuito, se podían construir molinos en cualquier lugar. Muchos núcleos de población adoptaron con entusiasmo esta nueva fuente de energía porque era muy accesible y les permitía competir con igualdad de condiciones con los señores locales. Conscientes de que el viento les ofrecía una fuente de energía más democrática, los burgueses de las ciudades llamaban al molino de viento molino de la plebe. Mientras que los molinos de agua y de viento se usaban para moler grano, cultivar, lavar, accionar los fuelles de fraguas, crear pigmentos para pintar, prensar aceitunas y muchas otras actividades económicas. El uso más importante del molino de agua se daba en la industria del abatanado. Abatanar es el primer paso para convertir lana en tejido. Cuando la lana sale del telar, se debe despojar de impurezas, limpiar y apretar batiéndola en agua. Tradicionalmente, esta operación la hacían hombres que pisoteaban la lana en una especie de artesa, pero el molino de agua transformó este proceso y los pies humanos fueron reemplazados por el batán, un conjunto de mazos de madera accionados por el molino. Un batán manejado por una sola persona podía reemplazar a una cuadrilla de abatanadores. El aumento espectacular de la productividad debido al uso del batán hizo que fuera muy rentable dejar de cultivar la tierra y dedicarla a la cría de ganado lanar para la exportación y el intercambio en los mercados. No es de extrañar que algunos historiadores atribuyan al batán una revolución industrial del siglo XIII. Según el historiador E.M. Carus Wilson, el batán fue una revolución que trajo oportunidades y prosperidad al conjunto del país y cambió por completo la Inglaterra medieval. A este respecto, Carus Wilson observa que la mecanización del abatanado fue tan decisiva como la mecanización del hilado y el tejido en el siglo XVIII. En la década de 1790, en vísperas de la introducción de la máquina de vapor y de la primera revolución industrial, en Europa funcionaban más de 500.000 de molinos de agua con una potencia equivalente a 2.250.000 caballos de fuerzas. Aunque no tan numerosos, los miles de molinos de viento de la misma época generaban aún más potencia que los molinos de agua. Un molino de viento típico podía producir más de 30 caballos de fuerza. Aunque las nuevas fuentes de energía dieron lugar a un enfrentamiento entre la aristocracia feudal y la incipiente clase burguesa de pueblos y ciudades, su abundancia y su amplia distribución acabaron favoreciendo a la segunda. Por primera vez, los menestrales y comerciantes de las ciudades empezaron a gozar de un poder igual o superior al de los señores feudales, y la burguesía se halló en la posición de ventaja que necesitaba para pasar el paradigma económico feudal basado en obligaciones de propiedad a una economía de mercado fundada en los derechos de propiedad. El historiador medieval Lynn White resumía así la importancia económica de las energías hidráulica y eólica y de las innovaciones tecnológicas asociadas a ellas. A finales del siglo XV, Europa no solo contaba con fuentes de energía mucho más diversificadas que cualquier cultura anterior, sino que también contaba con un arsenal de medios técnicos para captar y utilizar esta energía infinitamente más variados y útiles que cualquier pueblo del pasado o que cualquier sociedad contemporánea del viejo mundo o del nuevo.
La expansión de Europa a partir de 1492 se basó en gran medida en su elevado consumo de energía y en el aumento consciente de su productividad, su peso económico y su poder militar. El cambio de una economía de subsistencia a una economía de mercado y de una producción para el consumo a una producción para el intercambio marcó un hito en la aventura humana, pero no habría sido posible sin una revolución paralela de la comunicación que permitiera gestionar el flujo creciente de actividad económica generada por las nuevas fuentes de energía. Esta revolución adoptó la forma de la imprenta inventada por el alemán Johannes Gutenberg en 1436. Los efectos de la imprenta en la vida cotidiana fueron inmediatos y con consecuencias tan importantes como las que tiene Internet hoy en día. El volumen del material impreso que se llegó a distribuir fue espectacular. En su 50º aniversario, un hombre nacido en 1453, el año de la caída de Constantinopla, podía dirigir la mirada hacia atrás y contemplar toda una vida en la que se había impreso cerca de 8 millones de libros, quizá más que los producidos por todos los amanuenses y escribas de Europa desde que Constantino fundó su capital en el año 330. Hoy raramente pensamos en la imprenta. Está tan presente en nuestra vida diaria que no nos paramos a considerar lo mucho que ha influido en la organización de nuestra mente el hecho de haber crecido con la palabra impresa. Mientras que la escritura medieval era muy personal y variaba con la aportación subjetiva de cada amanuense, la imprenta eliminó este elemento subjetivo y lo sustituyó por un enfoque al conocimiento más racional, calculador y analítico. Además, a diferencia de la comunicación oral, que depende de la memoria y, en consecuencia, de respuestas formularias, la impresión permitió conservar recuerdos y sistematizar la recuperación de información mediante índices, notas a pie de página y bibliografías, y contribuyó a la expansión del vocabulario y al desarrollo de un lenguaje mucho más matizado que se podía adaptar a experiencias o momentos concretos. La imprenta tuvo un impacto muy profundo en la forma de hacer negocios. Introdujo gráficas, listas y tablas que ofrecían una descripción del mundo más objetiva y precisa que cualquier valoración personal. También contribuyó a la expansión del comercio por tierra y por mar, al abaratar la reproducción de los mapas y popularizar su uso. La imprenta también facilitó los contratos comerciales, un elemento clave para extender el alcance del intercambio comercial. Olvidamos que en la economía feudal, en la que la interacción económica se basaba en la palabra dada, la actividad económica se limitaba a distancias cortas. En una cultura oral, la palabra de las personas bastaba para acordar operaciones económicas. Incluso hoy, en contabilidad se emplea la palabra auditoría para describir los exámenes financieros, una palabra que se remonta a los días de la economía feudal, antes de la imprenta, cuando los auditores proclamaban viva voz la información financiera de una transacción para verificar su autenticidad. La imprenta abrió el camino a la contabilidad moderna. Se podían enviar a grandes distancias conocimientos de embarque, listas de precios, facturas, cheques y pagarés normalizados que se podían archivar, haciendo que la gestión fuera más versátil y se adaptara a la rapidez y el alcance de la vida comercial facilitada por las nuevas fuentes de energía basadas en el agua y el viento. Con la imprenta, la confianza comercial se sellaba en registros escritos que incluían las firmas personales de los interesados. La convergencia entre la imprenta y aquellas energías renovables tuvo el efecto de democratizar la alfabetización y la energía, algo que supuso un reto mayúsculo para la organización jerárquica de la vida feudal. Las sinergias creadas por la revolución de la imprenta y la energía hidráulica y eólica, junto con las mejoras constantes en el transporte terrestre y fluvial, aceleraron los intercambios y redujo los costes de transacción, haciendo que el comercio abarcara mercados regionales más extensos. La nueva matriz de comunicación-energía no solo acortó distancias y redujo tiempos uniendo a personas diferentes en actividades económicas conjuntas después de muchos siglos de aislamiento, sino que, con ello, también fomentó una nueva apertura a los demás y marcó el inicio de una mentalidad más cosmopolita.
El localismo y la xenofobia que durante siglos había anquilosado la vida empezaron a desvanecerse, y un nuevo sentido de posibilidad se apoderó de la imaginación humana. Este es el poderío que los historiadores llaman Renacimiento nórdico, un periodo marcado por un despertar de las artes, la literatura, la experimentación científica y la exploración de nuevos mundos. A fines de la Edad Media, Europa contaba con más de 1000 ciudades que bullían de actividad económica. Además de ofrecer graneros, hospedaje y comercios, los centros urbanos se convirtieron en lugares de reunión para menestrales de toda clase. Las nuevas jurisdicciones urbanas se solían llamar ciudades libres porque se consideraban independientes de los señores locales. Por ejemplo, era habitual que si un siervo huía de su procomún feudal y se refugiaba en un pueblo cercano durante un año y un día, pasara a ser libre por haber abandonado una jurisdicción y haber fijado su residencia en otra. En las nuevas ciudades, los menestrales de cada oficio se organizaron en gremios: orfebres, tejedores y tintoreros, armeros, vidrieros, amanuenses, sombrereros, tapiceros, canteros, sastres, para establecer unas normas de calidad y fijar precios para sus productos y para determinar los niveles de producción. Con todo, los gremios no definían un mercado plenamente funcional. En lugar de cobrar un precio de mercado por sus productos, cobraban lo que ellos llamaban precio justo, porque preferían vivir al modo tradicional antes que obtener beneficios. Los gremios evitaban el mercado libre de trabajo y los precios competitivos, las características esenciales de una economía de mercado, y daban mucho valor al mantenimiento del status quo. La desintegración del procomún feudal y la repentina disponibilidad de mano de obra barata, combinadas con la capacidad productiva resultante de la convergencia entre la imprenta y la energía hidráulica y eólica, bastaron para que el sistema gremial fuera perdiendo peso en el siglo XVII. Los comerciantes empezaron a prescindir de los gremios, dando trabajo a la mano de obra más barata de las zonas rurales, el llamado sistema de contratación a destajo, socavando cada vez más el control que los gremios habían ejercido en la vida comercial. El sistema destajista preparó el terreno para una economía de mercado totalmente operativa. Mientras los comercios pugnaban con los gremios, una nueva fuerza de empresarios dedicados a la fabricación a pequeña escala, muchos de los cuales generaban y utilizaban energía hidráulica y eólica en sus minifábricas, luchaban contra los gremios por el otro flanco en un intento de abrir nuevos mercados interiores para sus productos más baratos. Los nuevos fabricantes hicieron causa común con los comerciantes, impulsando la liberación de los mercados nacionales y el libre comercio interior, la eliminación de restricciones a la movilidad laboral, el amparo legal de los contratos comerciales y la mejora del transporte para ampliar los mercados. Sin embargo, siguieron unos caminos diferentes en relación con las exportaciones y el comercio exterior. Los comerciantes se alinearon con las monarquías apoyando unas políticas coloniales que favorecieran más el comercio exterior que el interior. Su objetivo era regular con firmeza la producción interior para conseguir productos de calidad a precios baratos y venderlos en el extranjero a unos precios exagerados que cobraban en metales preciosos. Por su parte, las colonias de ultramar no podían fabricar productos acabados, solo podían producir materias primas baratas para exportarlas a la metrópoli, y se veían obligadas a comprar los productos acabados a la metrópoli a unos precios muy elevados. Aquellas políticas tan mercantilistas favorecían a los exportadores, pero perjudicaban a los fabricantes de la metrópoli y de las colonias. Además, la estrategia de limitar el volumen de producción de los productos destinados al mercado interior para mantener los precios de exportación artificialmente elevados no solo iban a perjuicio de los fabricantes de la metrópoli, sino también de la naciente clase media y de los obreros urbanos pobres que tenían que pagar precios más elevados por los productos del país. La oposición a estas políticas mercantilistas en Europa y en las colonias siguió creciendo hasta desembocar en la ruptura de las tres colonias norteamericanas con Inglaterra en 1776 y en la Revolución Francesa, que inició el derrocamiento de la monarquía francesa en 1789. Estos dos momentos tan decisivos de la historia política se debieron tanto a la lucha por garantizar la propiedad privada a través del libre comercio en mercados abiertos,
como a conseguir la libertad política y la representación democrática. Cualquier duda al respecto quedó despejada cuando los primeros estados-nación modernos se plantearon quiénes debían tener derecho a voto. Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la mayoría de los estados-nación de los siglos XVIII y XIX creyeron que la principal misión del Estado era proteger la propiedad privada y la economía de mercado. Teniendo presente este fin, solo otorgaron el derecho a voto a los propietarios acaudalados, alineando los nuevos Estado-nación con una economía de mercado basada en el libre intercambio de propiedad privada.